Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este lugar nuevamente, a mi página Aliento de Vida. Ya estamos aquí dispuestos a poder compartir lo que es el mensaje de ahora. Tenemos una cita este día jueves y estamos hablando de en las manos del alfarero, ¿verdad? Ese es el segmento que nosotros estamos llevando a cabo todos los días jueves, pero sin importar, ¿verdad? Que cuál sea el nombre de cada segmento, pues ahora estamos estudiando los libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces ahora vamos a iniciar el estudio del libro de Números. Y que es importante conocer esto porque nuestro manual diario, ¿verdad? Nuestro libro base de nuestra Biblia cristiana es la Biblia. Si nosotros no conocemos la Biblia, pues entonces vamos a fallar. Si nosotros no leemos la Biblia, no vamos a caminar correctamente, no vamos a fallar a cada instante. Y bueno, es necesario conocer lo que dice la Biblia, porque lo dice, ¿verdad? Dios me ha traído ahorita en este momento, más que todo este año. Yo estoy viendo que este año Dios lo que requiere es que yo pues esté compartiéndole las bases, por decirlo así, ¿verdad? De los libros de la Biblia, para que cuando tú los leas puedas comprender más claramente de qué se trata cada situación. Ahora, yo siempre he mencionado, y es que cuando alguien se siente ya tentado, ¿verdad? Y se siente con más aquella curiosidad de querer conocer más de lo que dicen los textos bíblicos, pues yo le recomiendo inscribirse en un instituto bíblico, ¿verdad? Para que pueda conocer más a profundidad lo que dice la palabra de Dios. Pero en este momento vamos a ver los temas más así generalizados para que tú puedas comprender mejor tu lectura. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Así que en las manos del alfarero también tiene que ver lo que es la formación. ¿Ok? En las manos del alfarero no solamente se hace el barro y se deja ahí, se le da forma, se le da estilo, ¿verdad? Para que pueda esa vasija quedar bien atractiva cuando viene y se ofrece para la venta, ¿verdad? Así es el alfarero. Así mismo vamos a hacer aquí. Nosotros vamos a moldearnos, vamos a aprender, vamos a adquirir ese conocimiento, ¿verdad? Para que tengamos esas bases sólidas. Así que ahora pues yo te doy la bienvenida nuevamente a ti que tú estás ahí. Vamos a orar para dar inicio a lo que vamos a hablar este día. Acompáñame. Bendito Señor, gracias. Ya estamos aquí una vez más, un día más por tu santa voluntad, porque es así que tú lo has permitido, Señor. Todo lo que pasa en nuestra vida es porque tú así lo permites. Así que ahora estamos aquí ya listos, dispuestos a poder, Señor, compartir lo que es este estudio del libro de Números que tú has puesto en mi corazón, que debemos de demostrar, que hemos de explicar. Así que en este instante te pido que tomes control de todo lo que pueda acontecer en nuestro entorno, Señor. Que tú vengas y también puedas poner esa tierra fértil de nuestros corazones, Señor, que emudezcas todo aquello que venga con la finalidad, Señor, de afectar. Y que nuestro corazón pueda estar listo y preparado, Señor, para que pueda recibir el mensaje tuyo en este día. Bendito Señor, gracias por las personas que están pendientes. Gracias, Señor, por aquellas personas que realmente quieren y toman en serio lo que es el estudio de la palabra de Dios, lo que es toman en serio el querer conocer más de la palabra de Dios, el que respeta la palabra de Dios. Gracias, bendito Señor, por todo ello. Bendice, Señor, a cada una de estas personas que toman su tiempo, que apartan ese espacio de tiempo para poder escuchar lo que aquí se dice. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos al estudio de Números y es bien curioso, ¿verdad? Yo no sé si tú te has preguntado, todos los nombres bíblicos casi siempre son de los personajes bíblicos, como por ejemplo los libros de Ezequiel, de Moisés, de Josué, el libro de Habacuc, de Sofonías, Malaquías, Mateo, todos ellos son nombres de personas, ¿verdad? Que son personajes bíblicos. Pero en este caso vemos el nombre de Números. Yo no sé por qué tú ves, y yo no sé si te pasa igual que yo. Yo digo, bueno, ¿y por qué tiene ese nombre, ese libro bien raro, verdad? El nombre de Números. Pero tiene su motivo, tiene su ocasión, por qué es que se llama así. Amén. Entonces vemos aquí que el nombre de Números no solamente significa el cuarto libro de la ley. Recordemos que los libros de la ley o los libros que se escribió Moisés, ¿verdad? Esos libros son 5. Son 5 libros de Moisés y se llaman los Pentateucos o el libro de la ley. En este instante, el libro de Números es el cuarto libro, ¿verdad? Es el cuarto libro que escribió Moisés, o por lo menos
el que lleva el orden, ¿verdad? En lo que es en esa secuencia de los libros de la ley o los libros del Pentateuco. Dice ahí, ¿por qué se llama así? Bueno, se llaman números porque ahí se refiere, no porque tenga números, ¿verdad? Se llaman números porque se trata del censo del pueblo de Israel y ahí se llevó a cabo un doble censo. Lo vemos ahí en el capítulo 1 y 3, el primer censo, y el otro en el capítulo 26. Entonces vemos ahí el censo del pueblo de Israel y por eso es que se llama números. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver, dice que se recibe varios nombres. No solamente se conoce por el nombre de números, sino que también se le conoce como el nombre que dice, que significa y habló Dios en el desierto, ¿verdad? Aunque realmente él siempre ha estado hablando, él siempre habló desde el momento que llamó a Moisés, él siempre vino y le estuvo hablando, le dio instrucciones a Moisés, pero en este caso se le dio este nombre y significa y habló Dios en el desierto. Amén. Además de ello, también se le conoce como la peregrinación por el desierto. Se le da también otro nombre y es libro de las jornadas, ¿verdad? Se le llama también libro de las jornadas porque aquí pues se ven varios eventos, ¿verdad? De los cuales Dios va organizando. Y también dice libro de las murmuraciones, porque también esto se ve mucho acá en este libro. Vas a ver cómo unos se murmuran contra otros y traen el juicio de Dios. Entonces se ve estos 4 nombres que se le da a este libro, ¿verdad? Se le da 4 nombres. Pero el quinto nombre es que significa números, por el cual nosotros lo conocemos, que se le da por ser el doble censo. Y eso es lo que se ve en este libro, el censo del pueblo de Israel. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se escribió este libro? Bueno, se describe la historia de cómo el pueblo de Israel se va preparando para la conquista o para entrar a la tierra prometida. Recordemos que esta es la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel desde el momento que estaban allá como esclavos en Egipto. Dios ya les había dado la promesa que los iba a rescatar, que los iba a liberar y los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Entonces aquí en este libro se describe cómo es que Dios va organizando a este pueblo para prepararlo ya para ir a entrar a la tierra prometida. Es maravilloso por ver, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de leer ya este libro anteriormente, los que lo hemos leído, pues podamos ver de que si tú quieres saber algo de logística, está el libro de números. Lo puedes describir como un libro de logística, de organización, de cómo nuestro Dios viene y va organizando todo su pueblo, no como en el desierto en el principio, cuando venían y que tenían que establecer un orden, como lo vimos en Levíticos, lo vimos en Números, en Éxodo, cuando Dios viene y pone y establece sus leyes, y vemos cómo Dios viene y otorga sus estatutos y todo lo que Él habla referente a la organización de las personas, ¿verdad? Cómo debe de ser la jerarquía. Todo eso lo vemos ahí en el libro de Éxodo, al final de Éxodo y en el libro de Levíticos. Pero ahora estamos viendo una logística de cómo Dios organiza todo, cómo debe estar ubicado esto lo vamos a ver ya posteriormente, cómo está ubicado cada tribu y todo lo que tiene que hacer. Entonces esto describe cómo Dios va preparando a su pueblo. Es que Dios va por pasos. Él tiene esa característica. Dios no te entrega todo de una sola vez. Él va por procesos y Él va por pasos cuando ya la persona está ya preparada para poder recibir el reto. Así es como Dios va delegando y va otorgando. Y aquí vemos que Dios está describiendo cómo está preparando a su pueblo para poder ir ya a la conquista. El tema principal de este libro, ¿verdad? El tema principal es la infidelidad en el desierto. Tú vas a ver cómo este pueblo sigue siendo rebelde y sigue siendo infiel. Porque recordamos que cuando dice Moisés, Señor, ¿por qué este pueblo tan rebelde que me has dado? Incluso recordamos cuando estaba Moisés allá, que estaba recibiendo las leyes, las tablas de la ley, le dijo Jehová Dios que le diera permiso, que le iba a destruir ese pueblo y le iba a dar a otro, ¿verdad? Y le iba a dar otro pueblo para que pudiera venir y conquistar la tierra prometida. Pero Moisés intervino y dijo, no, Señor, ¿qué va a decir la gente? Que tú rescataste a este pueblo y lo mataste en el desierto, ¿verdad? Entonces Moisés vino e intervino y Jehová Dios los perdonó cuando ellos estaban adorando el becerro de oro. Él quería hacer eso.
Entonces vemos que el pueblo de Israel una y otra vez viene con esta infidelidad, viene con esa situación que se rebelan contra Dios. Y entonces aquí tenemos este tema principal, que es el tema de Números, donde se ve la infidelidad, ¿verdad?, que siempre presenta este pueblo allá en el desierto. ¿En qué fecha fue escrito este libro? Bueno, se cree que fue en el 1440 aproximadamente antes de Cristo, ¿verdad? 1440 se cree de que fue escrito este libro, ¿verdad? Así que ahorita vamos a ver, vamos a entrar en detalle de lo que es el libro de Números. Y vamos a ver el tema principal es Israel en el Sinaí. Nos quedamos allá en Éxodo y en el libro de Levíticos, cuando reciben las leyes y todo eso, ellos están en el monte Sinaí. Pero ahora ya van a iniciar ya el camino del Sinaí hacia otro lugar. Entonces vamos a ver acá qué es lo que acontece desde el Sinaí hasta Cades Barnea, ¿verdad? Y vamos a ver aquí qué es lo que acontece. Y aquí vamos a ver ahora los primeros 4 capítulos del libro de Números. Y para poder ya tomar una cita ya, base, una porción base ahí para que tú vayas viendo ya en tu libro, para que vayas ya abriendo tu Biblia, ¿verdad? Abre tu Biblia ahí en el libro de Números 1:54, ¿verdad? Números 1:54. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice así: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, y así lo hicieron. Dice que obedecieron, dice que hicieron las cosas como Jehová Dios había dicho. Es que el problema no estaba en todo lo que es el pueblo, el problema no estaba en los líderes siempre estaban sometidos a la voluntad perfecta de Dios. El problema era con las demás personas, el pueblo que no quería obedecer. Pero aquí podemos ver, ¿verdad?, que siempre los líderes estaban sujetos a la voluntad de Dios, y ellos obedecieron paso a paso lo que Jehová Dios les estaba ordenando. Y es que obedecer nos trae beneficios. Cuando tú eres una persona obediente, tú vas a ver los resultados, más aún cuando somos obedientes a nuestro Padre Jehová Dios, el Todopoderoso. Cuando Él te ordena y te indica algo, es porque Él conoce todas las cosas. Y cuando tú te atreves a obedecerle a Él, vas a ver los resultados en tu vida. Entonces, obedecer nos trae beneficios. Así también, ¿verdad? Dice que Dios comisiona personas obedientes. Dios no le va a entregar algo a alguien que está desobediente. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que no son muy cualificadas o no son muy capacitadas, pero lo que Dios ve ahí es la obediencia. Y cuando una persona es obediente, Dios dice, bueno, esta persona no me va a fallar, esta persona se va a someter, esta persona va a hacer todo lo que yo le ordeno, esta persona no me va a dejar tirado lo que yo le he puesto en sus manos, esa persona es una persona que es digna de venir y de tener confianza, ¿verdad? A esa persona se le tiene confianza y se le puede delegar responsabilidades. Entonces, aquí vemos que este pueblo se sometió, los líderes se sometieron a nuestro Dios, y es por eso que vemos los resultados y tenemos ahora esa historia, ¿verdad?, que podemos conocer en el Pentateuco, ¿verdad?, referente a lo que es el pueblo de Israel y su liberación. Podemos ver en el Pentateuco cómo Dios obró a este pueblo, cómo se vieron efectivas todas las promesas. ¿Por qué? Porque fue un pueblo que le creyó a Dios primeramente y fue sometido a nuestro Dios. Los líderes estaban sometidos a Dios, no hacían nada que no fuera lo que Dios les había ordenado. Entonces, ¿qué ventaja tiene, ¿verdad?, el ver y cumplir lo que Dios ha establecido, el ser obedientes? Ahora, en esta primera parte de lo que es Israel en Sinaí, vamos a ver 2 normas. La primera norma es normas para el censo, y hay normas para la santidad o la consagración. En este momento vamos a ver normas para el censo, ¿verdad? Y son 3 puntos, quiero ver, son 4 puntos que vamos a ver. Normas para el censo. Y vamos ya a entrar al primer punto, y es que Dios quería que censaran a los varones, a los caballeros, a las cabezas de hogar, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver qué dice en el 1:2:4. Dios establece algo acá en el 1:2:4 y dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la que cuenta de los nombres, dice, con la cuenta de los nombres,
todos los varones por sus cabezas, de 20 años hacia arriba, todos los que puedan salir a la guerra. En Israel los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Vemos el primer lineamiento. Aquí no solamente está dando un censo, aquí ya está también dando la logística, organizando cómo va a estar esto. No solamente, mira, vaya a contar aquel número de personas, ¿verdad? No, ya Dios le estaba dando lo que iba a hacer específicamente, y es que iba a tomar una persona, un jefe, ¿verdad? Una persona de cada tribu para ser jefe, ¿verdad? Entonces vemos aquí que y le dio también instrucciones bien específicas, y entre estas que eran personas de 20 años arriba. O sea, eran 20 personas, ¿verdad? 20 personas personas que tenían 20 años hacia arriba. O sea, no eran personas, le estaba dando una edad específica. O sea, menores de 20 no. Tenían que ser mayores de 20 años, caballeros, ¿verdad? Que pudieran salir a la guerra, o sea, personas fuertes, vigorosas, capacitadas para poder ir a la guerra. Y aquí lo que estamos viendo es esto, que Dios ya estaba estipulando ahí su recurso humano, ¿okay? Porque mira, cuando tú vas a hacer un proyecto, tú vas alineándote los recursos. ¿Cuáles son los recursos que tienes? Los recursos materiales, los recursos económicos, los recursos humanos, ¿sí o no? Así es cuando tú vas planificando. Es que esto es como organizar algo como una empresa, ¿verdad? Entonces estaba ya aquí delegando el Señor lo que iba a hacer. Tenemos el recurso humano, sí, hay recursos humanos, ok, vamos a tomar personas, le estoy diciendo hasta el censo de cuántos jóvenes hay, de 20 para arriba, o sea, mayores de 20, ¿cuántos hombres hay de mayores de 20? Y resulta que hicieron la cuenta y tenemos aquí el total de 603.550. Esos son los caballeros que contabilizaron en esa época, hombres capaces para poder ir a la guerra. Jehová tenía que saber con cuántos contaba, aunque realmente si nosotros nos vamos a esa cualidad de nuestro Dios, Él es un Dios que lo conoce todo, Él es un Dios omnisciente. Él no había necesidad de estar haciendo ese censo. ¿Quién lo necesitaba? Lo necesitaba Moisés. Moisés lo necesitaba para saber con cuántas personas contaba para poder ir a la batalla, porque Dios es un Dios de orden. No es que vayan a la batalla y a lo loco, los que sean, vayan y agarren algo ahí y se van a la batalla. No, todo va en orden. Quiero que veas que esto todo va en orden. Aquí dice, ve a contar cuántos caballeros tienes, cuántos con cuántos cuentas, de tal edad a tal edad, ¿verdad? Personas de 20 años en adelante, ¿verdad? Entonces ahí estaba. Tenían 303.550 caballeros dispuestos para poder ir a la guerra, para poder a conquistar, porque recordamos que es cierto, Dios les había prometido una tierra, pero esa tierra estaba habitada, esa tierra es la que tenía antes Abraham, ellos vivían ahí. Ellos vivían, ahí vivía Abraham con sus hijos cuando fueron los 12 hijos, ¿verdad? Ahí vivía Jacob, Jacob con sus 12 hijos estaban en la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Ellos tuvieron que trasladarse de ahí a Egipto en aquel momento de hambre, que había escasez de alimentos. Quien los introdujo a Egipto fue José. José introdujo al pueblo de Israel a Egipto en aquella escasez de hambre y que le dieron el territorio de Madián. Por eso es que ellos tuvieron que dejar su tierra donde estaban. Entonces, en ese tiempo que estuvieron en Egipto, sus tierras fueron habitadas por otras personas que no eran posesión de ellos. Entonces, cuando ellos salieron libres, tenían que ir a conquistar, a batallar, a quitarle a aquellos los que les pertenecía. Amén. Entonces, por eso tenían que ir a batallar. Tenían que ir a pelear por la tierra que ya les pertenecía, porque ahí habían habitado Jacob y sus padres anteriormente. Amén. Bien, entonces vemos acá el punto número 2, vemos que los recursos humanos, Dios vino y verificó cuántas personas estaban aptas para ir a la batalla. Vemos ya el siguiente punto, es que la distribución del tabernáculo. Dios no solamente quería saber cuántos habían para ir a la batalla, sino que quería también tener ahí presente lo que es, o sea, tenía que establecer
cómo podía establecer su presencia, o sea, que no faltara la presencia de él ahí. Que es cierto, iban a una batalla, pero su presencia tenía que estar ahí siempre. Y vemos la distribución del tabernáculo en el capítulo 2. Y ahí vamos a tomar como base Números 2.1. Números 2.1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera y bajo las enseñas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. ¿Cómo es la manera en que ellos iban a ir a acampar? Yo tengo aquí un ejemplo, una ilustración. Vemos por aquí, yo no sé si se alcanzará a ver allí, ¿verdad? Más o menos. Pero así está la distribución. Esto también tú lo puedes ver en internet, lo puedes buscar ahí en las imágenes, ahí está. Lo busca cómo está la distribución de las 12 tribus allá en el desierto referente al tabernáculo. Y podemos ver que el tabernáculo está aquí al centro, ¿verdad? El tabernáculo está al centro y aquí están las personas que estaban más inmediatas a quienes se les fueron otorgadas, ¿verdad? Como líderes al estar acá de los levitas, ¿verdad? Y aquí alrededor están distribuidas todas las tribus de Israel. Entonces, de esta manera podemos ver nosotros que vino Dios y le dio la distribución. Le dio la distribución a Moisés, dice, el tabernáculo al centro, ¿verdad? Como lo acabamos de ver. El tabernáculo va al centro. Judá, Isaacar y Zabulón están allí, ¿verdad? Al oriente, lo podemos ver aquí, Judá, aquí, a este lado, ¿verdad? Judá, Isaacar y Zabulón están al oriente, ¿verdad? Y ellos contaban con 186.400 personas, ¿verdad? 186.400 personas y también tenían personas a cargo, jefes. Judá tenía a Naasón animadas, ¿verdad? Isaacar a Natán, a Natael Suar, hijo de Suar, a Zabulón a Elías, hijo de Elión, ¿verdad? Estos eran las personas, ¿verdad?, que estaban al frente de cada una de las tribus. Y entre estas tribus, todas estas tribus, que era la tribu de Judá que representaba todas estas tres tribus, entonces todos ellos que estaban al oriente eran 186.400 personas. Y asimismo era la distribución en las demás zonas. Por ejemplo, en el lado sur estaba Rubén, Simeón y Gad, ¿verdad? En el sur. Podemos ver aquí en la parte de acá de abajo. Aquí está Rubén, Gad, ¿verdad? Y Simeón están aquí, ¿verdad? En el área occidente, Efraín, Manasés y Benjamín están aquí. Efraín, Manasés y Benjamín. Y vemos al lado norte, ¿verdad? Que está Aser, Dan y Neptalí, que es el de este lado, al lado norte. Entonces vemos cómo Dios va distribuyendo todo para que esté en orden. Esto es lo que podemos notar acá. En cada una de estas zonas estaba cierta cantidad de personas, ¿verdad? Ya vimos que en Judá habían 186.400. En el sur, que donde estaba Rubén, estaban 151.450. Y en el área occidente, donde estaba Efraín, 1.800, ¿verdad? Entonces, en el área norte, donde estaba Dan, estaban 157.600. Entonces, en total de estas personas, porque como estamos hablando de censos, el total de estas personas son 603.550, ¿verdad? 303.550 personas que habitaban alrededor del tabernáculo. Y vemos también algo que no te he explicado, es que Moisés se encontraba también a este lado, ¿verdad? Moisés se encontraba con sus hijos y Aarón con sus hijos en el área de enfrente, ¿verdad?, del tabernáculo. Y esto ya lo vamos a ver más adelante. Entonces podemos ver cómo es que Dios va distribuyendo. Vemos, por eso que te decía yo, que este libro ejemplifica lo que es, ¿verdad? Lo que es la logística. Lo que es la logística, ¿verdad?, de lo que es el pueblo de Israel. Amén, podemos ver acá esta situación. ¿Qué te pasa? Bien,
Entonces vemos la logística de lo que es el pueblo de Israel. ¿Cómo es que Dios tiene un orden para poder colocar todo en su lugar? Este diseño, quiero decirte, lo que no fue Moisés el que se lo inventó. Este diseño fue Dios quien se lo otorgó a Moisés. Y así es Dios con nosotros aún. Cuando tú le pides esa sabiduría de poder realizar algo, Dios te va otorgando los lineamientos exactos. Cuando tú quieres hacer un proyecto y la pones en las manos de Dios, Dios te va dando los lineamientos exactos. Y quiero decirte que cuando es Dios otorgándote los lineamientos exactos, no vas a fallar. Todo te va a salir bien porque Dios sabe bien cómo te puede instruir. Dios conoce bien el futuro. Dios conoce bien por qué te está otorgando los lineamientos de tal manera, ¿verdad? Entonces así mismo con Él. Él los quería ahí, imagínate que al centro estaba el tabernáculo, porque Dios no quería que se olvidaran de Él. Dios quería que ellos supieran que Él estaba en medio de ellos y que toda batalla o todo lo que sucediera en ese desierto, Dios estaba en medio de ellos y no iba a pasar nada contrario porque Dios tenía cuidado de ellos. Amén. Bien, vamos ya al tercer punto acá y vamos a ir al censo de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Bueno, acordémonos que habían 12 tribus. Una de ellas eran los levitas y los levitas son los que Dios había apartado para el servicio de Él. Los levitas no recibieron tierra. Los levitas no recibían, o sea, cuando ellos repartieron la tierra, los levitas no recibieron tierra, porque los levitas estaban destinados al servicio a Dios. Dios había apartado para que le sirvieran a Él en el tabernáculo. Entonces vemos aquí Números 8, 5, 10. Vamos a ver qué dice. Números 3, 5, 10 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hasta estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas y a Aarón a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, llama a los levitas que vengan frente a Aarón para que les sirvan. O sea, Aarón iba a dar las disposiciones. Aarón es el que le iba a decir a los levitas qué es lo que tenían que hacer. Y dice ahí, ¿verdad? Y aquí estaba lo que tenían que hacer, pero Aarón era el que estaba al frente de los levitas. Aarón era el que estaba dirigiendo a los levitas. El que estaba dando las indicaciones de lo que iban a hacer al servicio del tabernáculo, al servicio de la obra de Dios. Para eso estaban los levitas, para eso habían sido escogidos. Y dice ahí, y le vas a dar a sus hijos, dice, para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. O sea, estaba Aarón y estaban los hijos de Aarón, pero ningún extraño se les podía acercar a ellos porque morirían. Mira cómo es Dios acá protegiendo a sus hijos, ¿verdad? Entonces viene aquí, ningún extraño. Cuando hablamos de extraño, estamos hablando de alguien que es afuera del pueblo de Israel. Alguien que no pertenecía al pueblo de Israel, porque los del pueblo de Israel estaban ahí al servicio de Dios. Cada tribu tenía alguna responsabilidad. Como los levitas tenían la responsabilidad de servir al tabernáculo, al servicio de lo que Aarón les iba a decir. Entonces dice aquí, ¿quiénes son los elegidos en esta ocasión? ¿A quienes Dios escoge en esta ocasión? Dice la palabra de Dios que escogen a los varones de un mes hacia adelante. O sea que de que eran bebés los apartaban. El niño de un mes ya estaba apartado para que fuera un servidor, ¿verdad? De lo que es la obra de Dios, de un mes en adelante. Pusieron 3 personas a cargo, que son las personas que yo te mencioné aquí: Gerson, Coat y Merari, ¿verdad? Que están alrededor del tabernáculo. Merari, Gerson y Coat. Y aquí vemos a Moisés, ¿verdad? Te lo estoy mostrando ahorita, te voy a explicar por qué. Aquí estaba Moisés, estaba Aarón y su familia, las 2 familias. Entonces viene aquí, dice Gerson,
¿verdad? Gerson se le dio, ¿verdad? O sea que los levitas los distribuyeron. Gerson estaba al frente de por decir, de un grupo, por decirlo así, estaba al frente de un grupo, pero Gerson también tenía un jefe, y el jefe era Eliasaf, hijo de Lael. Él estaba a las espaldas del tabernáculo al occidente, donde te mostré. También dice Coat tenía como jefe a Elisafán, hijo de Uziel. Ellos estaban al sur. Y Merari, Soriel, que es el jefe de él, era Soriel, hijo de Abidael. Ellos estaban al norte. Y aquí menciona las cantidades de cada una de las personas. Gerson contaba con 700.500 levitas. Coat con 8.600 levitas, Merari con 600.200 levitas, y el principal de los levitas era Eliezer, el hijo de Aarón. ¿Qué hacía Eliezer? Eliezer era el encargado de la iluminación, era el encargado de encender las lámparas. Amén. Él es Eliezer, ¿verdad? El hijo de Aarón. Y también dice, y Moisés y Aarón y sus hijos al oriente, como te enseñé. Al oriente estaba Moisés, Aarón y sus hijos. También no se les podían acercar, porque ahí dice la cita bíblica, que no se les podían acercar, porque el que se le acercaba extraño al pueblo de Israel moría, ¿verdad? Entonces mira cómo Dios protege a sus hijos. Mira cómo Dios protege a sus hijos. Ahora, Números 3:39 dice. Números 3:39 dice, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron a sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22.000. Este fue el total de todo. 22.000 fueron todos los varones que contaron, ¿verdad? Para poder realizar esta obra de los levitas. Ahora, esto es un recurso religioso donde Dios estaba asegurando su presencia en ese lugar. Ahora, esta es la elección de los levitas, los que podían servir en esa área. Pero hay tareas que los levitas tenían que hacer. Ya mencionamos que eran para el servicio, ¿verdad? Para el servicio, todo lo que tenía que acontecer en el tabernáculo. Pero aquí vamos a ver ya más específicamente, ya en este último punto que estamos viendo, que son las tareas de los levitas, en el capítulo 4. Vemos aquí en el número 4:48-49. 4:48-49 dice, los contados de ellos fueron 8.580, como mandó Jehová por medio de Moisés. Fueron contados cada uno su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado, ¿verdad? Aquí vemos cómo fue que le fue contado por oficio, por asignación, por lo que ellos realizaban. Y vemos en primer lugar que estos tenían que ser hijos de 30 años hacia arriba, o sea, hacia adelante. Vemos cómo Dios va especificando cómo es la clasificación, las edades que tenían que tomar en cuenta para hacer esta clasificación de personas. Te estás dando cuenta cómo Dios es tan específico. Vemos que en los primeros eran de 20 años en adelante. En este caso de los levitas, para los levitas de un año, de un mes en adelante. Pero en esta, para realizar las tareas, tenían que ser hijos de 30 años hasta 50. 30 años hasta 50 para poder responsabilizarse dentro de lo que es las labores del tabernáculo, ¿verdad? Entonces vemos aquí, Coat, ¿verdad? Dice que los que estaban con Coat, que eran 200, 300, 2.750 personas, estaban encargados de cubrir todos los utensilios del tabernáculo. Vemos el orden, vemos la logística. Te dije yo, esta es una logística. Dice, ellos estaban encargados de cubrir los utensilios del tabernáculo. Gerson tenía 2.630 y ellos son los que llevaban las cortinas del tabernáculo, todas las cortinas, todo lo que tenía que ver de cortinas, era Gerson con las personas que se encargaban de andarlas cargando, ¿verdad? Merari, ¿verdad? 3.200 eran los que transportaban los utensilios del tabernáculo. Tú puedes decir, bueno, es que esto tanto, ¿verdad? Que no, pero es que es para que tú entiendas y puedas ver cómo Dios no se le escapaba ningún detalle. Cada vez que ellos se levantaban de allí del pueblo, del desierto, ellos tenían que levantar el tabernáculo.
y tenía que tener personas responsables de levantar el tabernáculo, y cada quien tenía ya distribuido aquí lo que iba a hacer, qué parte del tabernáculo iba a venir a desmontar, y al llegar a la tierra donde se iban a alojar, donde iban a estar, que como y quién iba a venir, iba a montar el tabernáculo. O sea que esto es de que estaban ya distribuidos lo que le correspondía hacer a cada quien. Y estas personas, los levitas, se encargaban de ello, de desmontar y de volver a armar lo que es el tabernáculo en cada lugar donde ellos se asentaban. Amén. Entonces, esta es una organización, ¿verdad? Que podemos ver cómo es que Dios va otorgándole a cada quien, y con esto vamos terminando ya, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios no se le escapa ningún detalle. Podemos ver cómo Dios es un Dios de orden. Podemos ver cómo es que Dios viene y va otorgando responsabilidades a cada quien. Es que la obra de Dios no está, o sea, no es que no hay nada que hacer, siempre hay algo que hacer. Amén, siempre hay algo que hacer. Y aquí lo vemos, Dios es un Dios bien detallista. Bien detallista. Entonces, hemos visto ahora del capítulo 1 al 4, ahí nos vamos a quedar ahora. Del capítulo 1 al 4, hemos visto las normas de censo, cómo Dios viene y organiza un pueblo, quiénes van a ir a la batalla, cuáles son los lineamientos para el que va a ir a la batalla, ¿verdad? Hemos visto cómo es que Dios va a establecer su presencia en el desierto en medio de ellos, quiénes son los encargados que van a servir a la obra de Dios los levitas no iban a la guerra, los levitas se encargaban en lo que todo lo referente a lo que es de Dios, ahí en el tabernáculo. Entonces, ¿quiénes iban a formar parte de los levitas? ¿Y qué es lo que qué responsabilidades iban a tener los levitas? ¿Y qué edades iban a contemplar estas personas? ¿De qué edad a qué edad iban a formar parte de los levitas? Entonces, hemos visto esto ahora, ¿verdad? Hemos visto esto ahora. Entonces, aquí vamos a quedar en este momento. ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios que está presente de cada detalle, y esto nos enseña a nosotros a hacer de igual manera. Esto nos enseña a nosotros que todo plan que nosotros tengamos, esto no solo sirve para el nivel espiritual, religioso, esto sirve para toda área de nuestra vida. Porque dime tú, si en un hogar tú no necesitas de logística, si tú en tu hogar no necesitas de orden, no necesitas de llevar un orden en las cosas, claro que sí, esto se puede aplicar en todas las áreas de tu vida. Entonces ahora podemos aprender eso, que hay que tener presente con qué contamos, ¿verdad? Las amas de casa, ¿cuánto tenemos de recursos para el almuerzo? ¿Qué tenemos de recursos para la cena? ¿Cuánto tenemos de recursos para la semana? ¿Cuánto hay en el presupuesto, verdad, monetario? O sea, sirve para toda área el venir y ser esas personas que estamos encargados de la logística y de la administración de algún lugar. Entonces aquí Dios está mostrando esto. Nosotros muchas veces nos enredamos todos, pero es que Dios ahí ya dejó contemplado, en estos 5 libros de la Biblia, ya dejó contemplado todo lo que podemos nosotros tomar de base para que en nuestra vida todo nos resulte para bien. Amén. Dios es un Dios de orden, y ahí lo podemos ver en esos 5 libros de la ley. Así que ahora vamos a orar en este instante. Quiero decirte a ti, si no tienes a Jesús, vamos a orar por ti, que quieres reconocer a Jesús ahora y quieres ordenar tu vida para que Él también ordene tus pasos. Así que vamos a orar en este momento. Di: Señor Jesús, he escuchado tu mensaje, reconozco que soy pecador, perdóname, Señor. En este momento abro las puertas de mi corazón para que tú puedas entrar en él, que yo pueda tener la seguridad de mi alma, que sea sellado con tu Espíritu Santo para tener derecho a la vida eterna. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, te felicito si hiciste esa oración. Sigue leyendo la Biblia, vea y congrégate en una iglesia, ora al Señor para que puedas comprender el mensaje que está escrito en la palabra de Dios, y sigue adelante. No te detengas en aprender más de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para despedirnos en este instante, y muchas gracias por haber llegado hasta acá, al final de este video aquí conmigo. Algo tedioso lo de esto, estar contando y llevando los números, pero para que tú veas lo detallista que es nuestro Dios, ¿verdad? De que Él no se le escapa nada y que todo Él lo tiene bien organizado. Este es un libro que se puede aplicar a una logística,
de todo lo que nosotros podamos realizar. Vamos a hablar para despedirnos. Bendito Señor, gracias por la oportunidad que nos concediste de poder entregar este mensaje en este momento, Señor. Te ruego, Padre mío, que no se olvide que esto quede en los corazones grabados de aquellos que me han escuchado y que podamos tomar ejemplos, Señor, de lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Estos ejemplos que tú nos das para poder venir y que todo funcione bien en todo lo que nos emprendamos a hacer en nuestra vida. Gracias, bendito Señor. Bendice a la persona que me ha estado escuchando. Bendícele, provéele de aquello que necesita, Señor, en sus hogares. Bendice a cada familia aquí representada. Guarda su salida y su entrada a sus hogares. Bendito Dios, abre puertas de oportunidades al que lo necesita. En tus manos los deposito ahora en este momento. Sé que tú los proteges y les bendices siempre. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Nos esperamos en la otra semana. Esto lo vamos a llevar en día de semana. Vamos a estar el día mañana viernes vamos a dar el otro tema. Mañana viernes vamos a dar el otro tema y de ahí vamos a ir hasta el día lunes, ¿verdad? Viernes el siguiente tema, de ahí nos vamos a ver el lunes con lo que corresponde al libro de Números. Amén. Así es que muchas gracias por tu atención. Te mando muchos abrazos donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Bendiciones.